Bueno, bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas 21. Ahora sí, espero poder ingresar algo de derivadas parciales, porque mi intención es, como vimos en los videos anteriores, allanar el camino como para poder encontrarnos con ese famoso plano tangente a la gráfica de la superficie en un cierto punto de la misma. eh, Plano tangente. Es como la recta tangente. Si se acuerdan, la recta tangente cortaba en un solo punto la gráfica de una función igual a f de x. Bueno, cuando corta en un entorno de ese punto una sola vez a la gráfica de la función, cuando corta y la pasa como raspando a la gráfica en ese punto, podríamos decir, sin ser tan formales, es la recta tangente. Una recta secante puede cortar en dos o más puntos a una curva, a la gráfica de una función, pero una recta tangente corta en un cierto entorno del mismo punto en un solo lugar, en ese punto. O sea, como que toca y se va. O sea, pasa raspando la recta sobre la gráfica, sobre la curva, y toca en un solo punto. Bueno, eso es la recta tangente, ya habíamos visto, repasen los videos. El plano tangente es algo parecido. O sea, el plano tangente sería como un plano que se apoya en una superficie en un determinado punto. Por ejemplo, si agarro una pelota, ¿no? Una pelota y, qué sé yo, le, le pongo una tabla encima a la pelota. Una tabla plana, ¿no? De madera, lo que sea. Bueno, se supone que la tabla se apoya sobre la pelota. Se apoya sobre la pelota en un cierto punto de la pelota. La pelota es algo esférico, ¿no? Ya sabemos. Bueno, la tapa esa que pongo, que puede ser de madera, se apoya sobre un punto de la pelota. Bueno, se apoya en un punto sobre la pelota, entonces esa tabla que apoya sobre la pelota, que se apoya en un solo punto, es un plano, o hace las veces de un plano tangente a una superficie. Que acá la superficie es la pelota esférica. Simple. Eso es un plano tangente. Eso es un plano tangente. Dado una superficie, un plano se apoya sobre la superficie en un determinado punto, como el ejemplo de la tabla sobre la pelota. Eso es un plano tangente, como la regla tangente, pero en este caso en tres dimensiones. Simple. Ya está, ya les di la idea de lo que es un plano tangente. Ahora vamos a hacer ejercicios, pero antes de dar ejemplos, hacer ejercicios, tenemos que definir bien lo que es la ecuación del plano tangente. Nosotros habíamos escrito en el video pasado, ¿no? Que viene a colación del video 18 y 19, el video 20 habíamos repasado lo que era la ecuación vectorial diferencial del plano, ¿no? Habíamos definido la ecuación diferencial vectorial del plano. Ecuación, bueno, vamos a escribir, permite nuestro amigo Zoom. Bien, ok. Habíamos definido eso, ¿no? La ecuación diferencial vectorial del plano. Y mi tablet quedó adormecida, no sé por qué. Acá. Habíamos definido la ecuación vectorial diferencial del plano. Pero la ecuación vectorial diferencial del plano terminó siendo una ecuación cartesiana del plano, una ecuación cartesiana diferencial del plano. Así que lo que vamos a hacer para ganar tiempo, para no escribir todo de nuevo, vamos a hablar de la ecuación cartesiana diferencial del plano. Bueno, ya lo vimos en el video anterior. Obviamente que la ecuación cartesiana diferencial del plano es cartesiana. La ecuación cartesiana diferencial del plano proviene de la ecuación vectorial diferencial del plano, ya lo vimos en el video anterior, no voy a volver a repetir eso. ¿Cómo lo habíamos escrito? Así. Y acá,
ver si tenemos lugar, pero sí, vamos a escribir acá, si tenemos más lugar, pues para hacer otras cosas. A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z. Bueno, esto era 0. Así definimos la ecuación cartesiana diferencial del plano. ¿Quién era A, B y C? Bueno, A, B y C no es otra cosa que la normal del plano, o sea, el vector que es perpendicular a todo punto del plano. N es A, B y C. La pregunta del millón sería la siguiente. Si yo tengo ahora una superficie, ¿no? Una superficie dada por una función en particular, particularmente por una función bivariada, z igual a fxy. ¿Cómo podríamos calcular, cómo podríamos hallar la ecuación cartesiana diferencial del plano que es tangente a la gráfica de una superficie en un punto? Dije muchas cosas y por ahí no se entiende. La idea es preguntarnos cómo calcular la normal a la superficie en un punto. Creo que es mejor. ¿Cómo poder encontrar las componentes A, B y C del vector normal, pero ahora normal a la superficie en un punto determinado, ¿no? Que podría estar dado por una función bivariada de la forma z igual a fxy. O sea, la pregunta es, ¿cómo podría encontrar un vector normal n de la forma ABC, un vector normal n perpendicular a la superficie dada, en particular, por z igual a fxy, una función bivariada, obviamente tiene su gráfico en 3 dimensiones, ya hicimos muchos gráficos de eso, en un cierto punto. En un cierto punto, que sería nuestro R sub 0. El vector R sub 0 sería X sub 0, Y sub 0. A ver qué pasa que no escribo. Z sub 0. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo podría encontrar un vector normal n perpendicular a la superficie dada por zfxy, es una función bivariada, en un cierto punto R sub 0, X sub 0 y 0, Z sub 0? Sí, en realidad la idea es esa, poder encontrar la normal a la superficie en un punto, porque eso justamente me va a dar la chance de poder encontrar el plano tangente a la gráfica de esa superficie en ese punto. Sí, se puede hallar. Se puede hallar. Y se puede hallar así la ecuación cartesiana diferencial del plano tangente a la gráfica de la superficie en ese punto R sub 0. Y por ende vamos a poder hallar también a futuro la ecuación cartesiana del plano.
que es el plano tangente a la gráfica de la es el plano tangente a la gráfica a la gráfica de la superficie en el punto R sub 0. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el vector normal perpendicular a la superficie, dada en particularmente este tipo de superficie z igual a fxy, que es una función bivariada, en un cierto punto R sub 0, x sub 0, y sub 0, z sub 0? Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a tener que hablar del diferencial para poder encontrarnos con ese vector normal. Del diferencial, sí, que hemos visto muchas veces de una función. En principio nosotros tenemos z igual fxy. Bueno, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este fxy, que es esta función, por un momento la vamos a pasar al primer miembro restando. Si la paso restando, del otro lado no queda nada. Bueno, sí queda algo que es 0. Bueno, a esta expresión z menos fxy la vamos a llamar f grandota, una funcional que depende de tres variables, x, y, z. Lo cual esto nos va a quedar de la forma f, x, y, z igual 0. En particular 0. Bueno, esta funcional que está acá, f grandota, es como que mira a x, y, z como tres variables independientes. Pero nosotros sabemos muy bien que z depende implícitamente de x e y a través de la función f chiquita, ¿no? xy, o sea, z es igual a fxy. Pero bueno, en principio, supongamos por un momento que f grandota mira a x, y, z como variables independientes. Más allá que nosotros sabemos implícitamente que z depende de fxy, porque z depende de estas dos variables independientes x e y. Pero por un momento, olvidémonos un poco de esta función z igual a fxy dada implícitamente en esta expresión f grandota, x y z igual a 0. En principio, supongamos por un momento que f grandota, f mayúscula, mira a x y z como variables independientes. Ya sabemos que z depende de x y, ¿no? No es independiente porque depende de x y, pero por un momento supongamos que x y z son variables independientes frente a f. Bueno, pero por un momento, ¿no? Lo cual no es cierto porque z depende de x y. Entonces lo que vamos a hacer es el diferencial de esta funcional. Vamos a hacer el diferencial de esta funcional. Vamos a hacerlo acá abajo para no hacer chanchadas. Diferencial f. Diferencial de f a qué era igual. Nosotros definimos ya en viejas clases qué es el diferencial de una función. Va a ser la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y, diferencial y, más la derivada parcial de f respecto de z, diferencial z, y si hay más variables, sigue, obviamente, en forma recursiva la expresión. Bueno, pero como la z es la última variable, esto es igual a 0. Diferencial de 0. Porque yo estoy haciendo el diferencial en esta expresión, en f, x, y, z igual a 0. El diferencial de f, grandota, es igual al diferencial de 0. Pero diferencial de 0 es igual a 0, porque el diferencial tiene que ver con el incremento, con el delta 0. ¿No? Delta 0, bueno, pero delta 0 es como decir, bueno, 0 es constante. Es una constante, es un número, sabemos que es 0. Es una constante, ¿no? Entonces, como es constante, su diferencial, como es constante, el incremento del delta 0 tiene que valer 0. O sea, esto va a ser lo mismo, esto va a ser 0. Por ende, eso implica que el diferencial de 0 es igual a 0. Bueno, en general, el apóstrofe, digamos, es la sigla de general. En general,
general si hago el incremento de una constante, como esto es una constante, C es una constante no varía, está fija. Y si hago el incremento o el delta de eso, es como hacer C menos C, y C menos C da 0. Y eso implica que el diferencial de una constante, por ende, es 0. Otra cosa. O sea, en particular, si el incremento de 0 vale 0, ¿no? Bueno, en general, una constante cualquiera, ¿no? Si hago el incremento de una constante, va a ser la constante menos la constante misma, pero eso va a ser 0. Por ende, el diferencial de una constante vale 0, porque la constante no cambia. Es eso, simplemente. Que bueno, vamos a poner algo que me interesó. Vamos a agregar esto, ¿no? Esto. Vamos a poner. Bien. O sea, el incremento de 0 es hacer 0 menos 0, y eso es igual a 0. No, vamos a hacer lugar para no hacer chanchada. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. O sea, hacia el incremento de 0 es hacer 0 menos 0, ¿no? El incremento de una constante, la constante menos la constante misma. O sea que de alguna manera 0 menos 0 da 0, o sea, el diferencial de 0 vale 0. Esto es igual a 0, ¿no? 0 menos 0 es igual a 0, entonces el diferencial de 0 vale 0. O sea, el diferencial de una constante es 0, porque no cambia, la constante está fija, tiene un valor fijo, ¿no? No va a cambiar. Tuve que aclarar esto porque, bueno, va a ser importante para los futuros ejercicios también, porque nos vamos a encontrar con el diferencial de una constante y el diferencial de una constante da 0. Bueno, listo. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó esta expresión. Me quedó la derivada de f, lo vuelvo a repetir, respecto de la derivada parcial de f respecto de x diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de diferencial y, más la derivada parcial de f respecto de z diferencial z, igual a 0. Bueno, ¿y qué es con todo esto? Con todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Esta última expresión se puede expresar de la siguiente forma. La derivada parcial de f respecto de x, coma, la derivada parcial de f respecto de y, coma, la derivada parcial de f respecto de z. Entonces, esto lo cierro. Esto es un vector por, y esto va a ser un producto escalar, diferencial x, diferencial y, diferencial z. Y esto es un producto escalar. Esto me está diciendo, lógicamente, que el producto escalar entre este vector, que está a la izquierda, que son las derivadas parciales, es perpendicular, ortogonal al vector diferencial x, diferencial y, diferencial z. ¿Mm? Bien. Entonces, este aquí lo siguiente. Esto, en realidad, si uno lo puede definir, como lo vimos con la ecuación diferencial vectorial del plano, o vectorial diferencial del plano, esto no es otra cosa que diferencial R vector, como habíamos visto antes.
Y si recordamos la ecuación vectorial diferencial del plano, ¿cómo era? La ecuación vectorial diferencial del plano era n, producto escalar diferencial R, igual a 0. Esta es la ecuación vectorial diferencial del plano. Entonces, acá está el diferencial R y acá también está el diferencial R. Entonces, y ahora sí lo voy a redondear. Este vector normal n que está acá, ¿quién sería? Pregunta. El vector normal n. Sí. Acá está el diferencial, acá está el diferencial R, que es el mismo que está acá. O sea, Sí. diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Este producto escalar vale 0 y este producto escalar vale 0. Y acá está el diferencial R y el diferencial R. Entonces, ¿quién es N? El, Comparamos y lo sacamos. ¿Quién es N? La ecuación es la misma. La cuestión es identificar las dos ecuaciones. Son equivalentes. n no es f sobre x, f de y f sobre z. Exactamente, son las derivadas parciales. O sea, esto que vos dijiste. Exactamente, es esto. Esto que esto de acá no es otra cosa que N. Exacto. O sea, estas dos ecuaciones son similares. O sea, esta es la ecuación vectorial diferencial del plano en un punto, bueno, qué sé yo, n, producto escalar diferencial R. Y acá aparece esta ecuación, ¿no? Que aparece con la superficie z, f, x, y, z igual 0, ¿no? Esta es la superficie, f, x, y, z igual 0. Al diferencial, esta expresión, lógicamente que está acá, la reexpresamos, la redefinimos de esta forma, como un producto escalar entre este vector dado por sus derivadas parciales, producto escalar diferencial x, diferencial y, diferencial z. Entonces, como esto es un diferencial R, R vector, y este hay un diferencial R vector acá también, que es el mismo diferencial R, este vector normal a la superficie hace las veces de este vector que tiene tres componentes, que son tres componentes que son de tres derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y y de f respecto de z. Entonces, la normal no es otra cosa que esa normal es justamente la que estábamos buscando. Esa normal, vamos a hacerlo con negro, no es otra cosa que la normal al plano, a la ecuación, bueno, al plano tangente a la superficie en el punto. Y a su vez va a ser normal a la superficie en el punto. Entonces, eso es lo que teníamos que hallar. N no es otra cosa que esas tres componentes de la superficie f, x y z igual a 0. Obviamente que esa normal dada por esas tres componentes, que son las tres derivadas parciales respectivamente, no va a ser otra cosa que el vector normal a la gráfica de la superficie en el punto donde va a estar el plano tangente a la superficie, en ese mismo punto. Y esto lo vamos a redondear. Porque justamente
es el protagonista fundamental que va a definir el plano tangente de la gráfica de la superficie en un punto. Sí, exactamente. Bien. Como defino con este vector normal, no solamente es normal a la superficie en ese punto, ese vector normal es un vector normal al plano, tangente a la gráfica en ese punto, al plano tangente de la superficie en ese punto. Ese vector normal es un vector normal que es normal al plano tangente a la superficie en ese punto. Y por lo tanto, a partir de ahí podemos también construir la ecuación del plano tangente a la gráfica en ese punto en forma cartesiana. Bien, vamos a guardar esto de acá, guardamos el dibujo, grabamos y ahora vamos a definir, ya que faltan pocos minutos, la ecuación cartesiana del plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto, de la siguiente forma. Vamos a borrar acá todos los dibujos, ya lo salvé. Vamos a escribir. Y vamos ahora a redefinir la ecuación del plano tangente. Vamos a definir la ecuación cartesiana del plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto, teniendo en cuenta que la normal no es otra cosa que esas tres componentes que son las tres derivadas parciales respectivamente respecto de x, respecto de y, respecto de z. Bueno, buenísimo. Llegamos a eso. Y acá vamos a escribir. Pero rojo no. Ahora sí. Ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie en un punto. A la superficie. Dada por, entre paréntesis, superficie f, x, y, z igual 0, donde en particular hemos tomado como ejemplo anterior una función bivariada, z igual a fxy. Bueno, toda función bivariada de la forma z igual a fxy es una superficie. Pero no toda superficie es una función bivariada. Ya lo vamos a enfatizar eso en el próximo video. Porque, por ejemplo, está bien, yo puedo tener una función, ¿no? Z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso es una función bivariada, lo cual, si uno la grafica en GeoGebra, en 3D, nos va a dar precisamente una copa invertida, un paraboloide elíptico. Bueno. Pero si yo tuviese una superficie de esta forma, no una función bivariada, sino una superficie de esta forma, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, si luego uno lo grafica con el GeoGebra, eso va a ser una esfera. Y una esfera no es una función bivariada, porque no cumple la definición de función. Porque la definición de función dice que para todo punto xy corresponde un solo valor de z. Y en el caso de la esfera, sabemos muy bien, en el caso de la esfera, sabemos muy bien, que la esfera tiene un casquete por arriba y un casquete por abajo del plano xy. Entonces, si yo tomo, qué sé yo, un punto, cualquiera de esa superficie, qué sé yo, el punto, no, ahora no se me ocurre, pero podría llegar a ser un punto cualquiera. Ahí está, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 1. No solamente tenemos ese punto, porque para x igual a 0 y para y igual a 0, también está z igual a menos 1. Porque cuando reemplazo por menos 1, me queda menos 1 al cuadrado, me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado igual a 1. O sea que el punto 0, 0 le corresponde 2 puntos en el gráfico de la esfera.
el punto 0, 0, 1 y el punto 0, 0, menos 1. Y eso no es función. Eso no es función, porque para el mismo punto 0, 0 del plano corresponde dos valores del eje z, que es z igual a 1 y z igual a menos 1, y eso no es función. O sea, no toda superficie, como en el caso de la esfera, es una función. Pero sí cualquier función bivariada, como el que dimos el ejemplo recién, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es un paraboloide elíptico invertido, sí es una función. O sea, digamos, una función bivariada es una superficie. Pero no toda superficie es una función, como en el caso de la esfera. Ya lo vamos a enfatizar. El que lo entiende, bueno, lo rememora, repite el video y hace los gráficos en el GeoGebra y se va a dar cuenta que la esfera no responde a la definición de función. Pero bueno, lo dije al pasar, pero ya lo vamos a enfatizar en el video que viene. Entonces la función en general se escribe así: fx y z igual a 0, donde en principio la f grandota mira a x y z en forma independiente, como tres variables independientes. Ya vamos a enfatizar eso con ejemplos de que una función bivariada es una superficie, pero no toda superficie es una función bivariada. Ya lo vamos a enfatizar y podemos hacer los ejemplos con GeoGebra, pero lo que dije, rebobinan, repasan, anotan y hagan ejemplos con el GeoGebra para darse cuenta de lo que estoy diciendo, claro. Bueno, la ecuación cartesiana del plano tangente. Sabemos que la normal a la superficie en ese punto no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de f respecto de z, en el punto r sub 0, que sería x sub 0, y sub 0, z sub 0. O sea, tengo que hacer estas derivadas parciales y calcular estas derivadas parciales en este punto, para estos valores, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y eso me va a dar la normal a la superficie en ese punto R sub 0. Una vez que encuentro esa normal, entonces la ecuación cartesiana del plano tangente se escribe como lo hemos escrito siempre. Va a ser la primer componente, ¿no?, de la derivada parcial de f respecto de x, evaluada en el punto R sub 0. Así. Bueno, supone que esas derivadas tengo que evaluar en el punto R sub 0. En R sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto de y, también evaluada en R sub 0 por y menos y sub 0 más la derivada parcial de f respecto de z en R sub 0 por z menos z sub 0 igual 0. Y esa es la ecuación del plano, la ecuación cartesiana del plano tangente a la gráfica de la superficie en el punto R sub 0. Vamos a poner acá arriba, en R sub 0. Ahí está. Bueno, perfecto. Y ahora redondeo en rojo, porque con eso enfatizo, vuestra fórmula es la que vamos a usar en los ejercicios. Si a mí viene un ejercicio, me piden hallar la ecuación del plano tangente a la gráfica de la superficie f, x, y, z cualquiera igual a 0, en un punto R sub 0, aplico esta fórmula y se terminó. O sea, en el parcial, en el examen, vamos a usar esta fórmula. Todo lo que di es para entender de dónde sale esto. Pero en el examen, para poder calcular la ecuación cartesiana del plano tangente a la gráfica en un punto determinado de una superficie, que en este caso es R sub 0, que sería x sub 0, y sub 0, z sub 0, aplico esta fórmula. Calculo la derivada parcial de esa f grandota respecto a x, la evalúo en R sub 0, lo multiplico por x menos x sub 0, x sub 0 es un valor numérico, fijo, ¿no? Hago lo mismo acá, hago lo mismo acá. Supone que x sub 0, y sub 0, z sub 0 es el punto, ¿no?, en el cual está definido el plano tangente. Obviamente, cuando
termino de hacer el cálculo, me va a quedar una X, una Y, una Z. Esa X, Y, Z no la tengo que reemplazar por nada porque es un punto genérico cualquiera del plano tangente, que pasa por X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. O sea, lo dejo así, X, Y, Z, no reemplazo la X, la Y, la Z por lo que sea. Así que bueno, hay que hacer ejercicios de esto. Un ejercicio podría ser interesante. Lo voy a poner acá. Tarea, además en la guía hay un montón. Ejercicio. El rojo, si yo quiero... ahí está. Ejercicio. Evaluar. Ejercicio. Y qué mal que salió la línea, claro. Espero que me dé el tiempo, faltan 4 minutos para terminar la exposición. Sí, los videos ahora son largos porque estoy dando cosas teóricas importantes, no puedo darlo en 15 minutos. Dar matemática en 15 minutos es muy complicado algunas veces. Hallar la ecuación del plano tangente, la ecuación del plano tangente a la gráfica de la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Acuérdense de pasar este 4 sumando y restando, para así forman la f grandota. O sea, la f grandota, los ayudo, es f, x, y, z. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual 0. En el punto eh, 1, 0, en el punto 1, 0. Ahí está. Se supone que el z sub 0 lo tienen que sacar ustedes. El x sub 0 vale 1 y el y sub 0 vale 0. El z sub 0, bueno, hay que hacerlo, hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Reemplazando el 1 acá en la x y el 0 acá en la y, despejan z. Bueno, ejercicio de tarea, me voy porque faltan 2 minutos. Guardo esto que es interesante y nos vemos la clase que viene. Así que a repasar y a hacer todos los ejercicios. Chau, chau.